Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo gorro de Santa Claus a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo gorro. Está tejido a 2 agujas y es una talla para un niño de 1 a 4 años. Pero también lo pueden tejer para otras tallas. Simplemente es cuestión de aumentar la cantidad de puntos, ya que el diseño de los Santa Claus es múltiplo de 15 puntos. Y antes de continuar con el tutorial, no olvides de suscribirte si no lo has hecho aún y de dejar tu lindo like. Recuerda que eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que yo siga animada a seguir creando nuevos diseños como este. Vamos a empezar a tejer este lindo gorro montando 105 puntos en las agujas circulares de 4 milímetros. Obviamente esta lana también está indicada para agujas de 4 milímetros. Vamos a montar los puntos que queden de forma elástica. Recuerden que ya hemos hecho un tutorial donde muestro 8 maneras de montar puntos y la número 3 es donde muestro de forma elástica. Aquí abajo en caja de descripciones se los voy a dejar o aquí arriba. Aquí tengo los 105 puntos montados y ahora vamos a empezar a tejer. Pueden tejer desde el principio de forma circular o con agujas rectas convencionales, al menos hasta terminar la puntada elástica. Existen agujas circulares más cortas, como esta, que son ideales para tejer gorros o proyectos que sean circulares pero pequeños. Sé que muchos no van a conseguir porque es difícil conseguir este yo lo compré por internet, ¿sí? No voy a utilizar esto. Vamos a utilizar estas circulares grandes porque más adelante quiero mostrarles. Estuve haciendo una prueba con estas agujas para mostrarles cómo tejer de forma circular. ¿Ven? Pero el problema es que si lo hago, los voy a hacer para que ustedes vean. Aquí a mitad del tejido, voy a correr un poquito por allá, a mitad doblo y voy a jalar uno de los alambres. Esto es lo que hacemos usualmente para poder tejer de forma circular cuando las agujas son muy largas. En este caso, como recién empezamos, no hay muchos puntos tampoco, ¿ven? Quiero empezar a tejer y es un poco incómodo porque aquí no estira y aquí, vean, no llego para tejer con comodidad el punto. El que quiere lo puede hacer con paciencia, las dos primeras hileras o 3, hasta que esto crezca y ya va a ser un poco más fácil. Pero quiero enseñarles de repente una forma más sencilla para los que no tienen mucha costumbre de tejer de forma circular. Al menos las primeras hileras los vamos a tejer todo recto, ¿sí? Aquí empiezo un derecho, un revés. Recuerden que estamos tejiendo en puntada elástica simple, ¿sí? Allí. Un revés. He ido avanzando y estoy tejiendo, esta es la cuarta hilera que estoy tejiendo en puntada elástico simple. Ven, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Es la cuarta hilera, como les dije. Ven, más o menos tendrá 1,5 centímetros. Y ahora empiezo ya a tejer de forma circular. El tejido ya estiró y ahora sí es mucho más fácil poder unirlo. Este es un truco que a veces utilizo porque cuando uno empieza a veces para el cuello de un suéter y nuestras agujas son muy largas, o a veces, como ustedes ven, esta parte por donde tejemos es muy larga, entonces
no permite tejer con comodidad. Entonces eso es lo que a veces hago, en tejer un poquito y luego ya puedo continuar tejiendo de forma circular. Bien, donde termina la aguja, más o menos por aquí, doblamos. No se preocupen, no se asusten que no se rompen. Esto lo digo para las personas que no tejen de forma circular, para que vean que es sencillo. Y voy jalando este otro extremo, siempre con cuidado que los puntos no se vayan a salir. Así, ven, acomodamos en la aguja y ahora podemos ver que ya está aquí más estirado para poder tejer con comodidad. De esta forma se ha unido el tejido. Para los que no saben tejer de forma circular, es como su nombre lo indica. Siempre se va a tejer por la parte de adelante del tejido. Normalmente con agujas rectas tejemos un lado, volteamos y luego por el revés. Por el lado, con agujas circulares siempre es por adelante. Bien, y aquí empiezo. Y ahora sí ya podemos tejer con mayor comodidad. En este lado tengo la hebra, lado izquierdo, y veo en qué terminó derecho, revés, derecho, y empezamos con derecho, revés, derecho. Tenemos que aumentar un punto para que coincida o disminuir. En este caso voy a disminuir y luego haremos el aumento, ¿sí? Quiere decir que este último punto lo voy a pasar a la aguja de la izquierda. Voy a poner aquí una marca para saber que aquí empezamos la vuelta, y estos dos puntos lo vamos a tejer como dos puntos juntos en derecho. Entonces termina acá con revés y luego continúa derecho, ¿ven? Y ahora sí podemos tejer de forma circular. Aquí ajusto un poco. Al final esto de acá lo vamos a coser, no se preocupen si queda abierto. Simplemente ahora continúo tejiendo derecho, revés, derecho, revés. Nos vemos cuando estemos terminando esta primera vuelta, para los que no sepan cómo continuar. Ya estoy terminando la primera vuelta, ven, estamos llegando nuevamente a esta marca. Revés, derecho, revés, paso la marca y como les dije simplemente continúa. En esta vuelta verifiquen que justo coincida, ¿verdad? Terminamos en revés, tiene que venir aquí el derecho. ¿Ven? Derecho, revés, derecho. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener unos 10 o 12 centímetros de altura en puntada elástico simple. Aquí quiero mostrarles que estoy terminando, ven, cada vez que sea necesario hacen lo mismo, ¿sí? Buscan aquí donde termina, más o menos por acá, doblo y jalo para unir. Esto va a ser durante todo el suéter, ya que mis agujas son largas, no sé las de ustedes, y esto siempre con cuidado que no se les vaya a girar, siempre para la misma dirección, ¿sí? Al menos al principio, y así, ¿ven? Ahora sí se puede continuar tejiendo, como les digo, unos 10 centímetros y allí nos vemos. He continuado tejiendo y tengo 8 centímetros de altura. El que quiere puede tejer un poco más o un poco menos, no hay problema. También he aprovechado y ya cambié de agujas a las circulares cortas que tenía. Ustedes, si van a continuar con las que tienen, no hay problema, simplemente cada vez que lo necesitan doblan y van jalando, ¿sí? Yo, si las tengo, pues las voy a utilizar, ¿verdad? Y ahora empezamos
vamos a tejer primero 2 hileras o 2 vueltas, todo en derecho, antes de continuar con los patrones, ¿sí? Entonces ven, todo en derecho. Esta es la primera vuelta, 2 vueltas y nos vemos para continuar con los patrones. Ya estoy llegando aquí a la marca, ya hice las 2 vueltas y recuerden que aquí cuando hemos uní con 2 puntos juntos habíamos perdido un punto. Aquí lo voy a aumentar, entonces simplemente voy a girar y coloco un punto. Ya tenemos acá 105 puntos. Paso la marca y empezamos ahora sí con los patrones. Estos patrones los pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori y se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Bien, entonces cuento y hay 5 casilleros que no tienen color, por lo tanto lo tejo con el color base. 2, 3, 4, 5. Ahora vienen 3 de color negro. Acá lo tenemos, ¿ven? Simplemente lo cojo aquí, ¿sí? Y tejo esos 3 puntos. El que desea lo puede amarrar, ¿eh? No hay ningún problema. 1, 2, 3 puntos. Ahora pide el color gris 1. Entonces el color base lo voy a tejer con la mano derecha, ¿sí? Simplemente es tejer 1, así, 1, y ahora 3 de color negro. 1, 2, 3 nuevamente y 3 de color gris. Esta parte de acá sí les voy a pedir mantengan la distancia normal, no junten los puntos, porque al estar este color de lana más hacia la derecha, si nosotros unimos y juntamos esto y tejemos, esto de aquí ya no va a estirar y va a quedar así muy pegado. Por eso estiremos, mantengamos estirado. Yo prefiero que quede suelto a que quede esto así encogido. Bien, ahora sí, continúo con 3 de color base. 1, 2 y 3. Hasta ahí están los patrones. Ustedes van a continuar repitiendo según como marcamos. Voy a hacer esta hilera para que vean que se repite. Ahora otra vez, ven, desde la puntada, desde el punto 1, que viene a ser ¿cuánto? 5 en color plomo. 1, 2, 3, 4, 5, es repetir. Ahora el color negro, ven, queda por aquí atrás, entonces no ajustemos, mantengamos su distancia y ahora ven 3 de color negro. 1, 2, 3, 1 de color plomo y 3 de color negro. 1, 2, 3 y 3 de color plomo. Y así vuelven a repetir. Cada vez que terminan el patrón vuelven a empezar, ¿sí? A repetir así todo hasta llegar nuevamente a esta vuelta. Llegó al final donde tejemos 3, 2, este es el punto que aumentamos en la hilera anterior, y 3 puntos, ven, 3 deben de haber 8 con estos 3 y estos 5 de adelante, ven, así quedan. Estos son las botitas del Santa Claus. Ahora continuamos, contamos y vemos que hay 3 más en color base, en color plomo.
Otra forma que también podemos tejer, hay unos separadores. Yo tengo por ahí uno, luego se los muestro, donde podemos colocar aquí 2, 3 o 4 colores de lana para poder tejer, dependiendo si es de muchos colores. En este caso, si no me equivoco, creo que por hilera vamos a tener 3 colores diferentes, ¿sí? Así que en eso no hay mucho. Bien, continúo y toca 3 de color base o gris y simplemente tejo 1, 2, 3 allí. Me toca 2 de color rojo. Aquí ya vienen de 3. El color rojo que estoy utilizando es este, que tiene un poquito de plateado. Y traigo acá, ¿cuánto? 2 de color rojo piden. Igual. 1, 2. Entonces el rojo y el negro lo voy a mantener aquí y el plomo acá para que sea más fácil tejer. Piden 3 de color negro para la bota. 1, 2 y 3. Aquí voy a jalar un poquito los colores de acá para unir. Ya estamos. Un color rojo. Y el color rojo. Uno rojo. Y 3 de color negro. 1, 2, 3 y 2 rojos otra vez. 1, 2. 1 de color base. Acá estamos. Tejo. Y ahí estamos. Y como les dije, voy a repetir una vez más que una vez que llegan hasta la puntada 15, porque consta de 15 puntos, regresamos al punto 1. En este caso serían 3 más en color base. 1, 2, 3, 2 de color rojo, 1, 2, estiramos aquí, 3 de color negro, por acá arriba lo voy a hacer, 1, 2, 3, 1 de color rojo, 3 de color negro, 1, 2, 3, 2 de color rojo, 1, 2 y termino con 1 de color plomo, que lo dejé aquí, así que ahí tenemos. Y continúen desde el punto 1. Nos vemos cuando lleguemos aquí nuevamente. Y termino esta hilera con 1 en gris. Paso la marca y el color negro ya lo podemos cortar. Voy a dejarlo un poco largo allí. Ya se puede retirar. Y ahora vamos a continuar con el color rojo. Igual. Aquí. Ahora vemos en los patrones y toca 2 de color plomo o gris para empezar. 1, 2. Bueno, ya que estamos con 2 colores, lo voy a subir aquí a la mano izquierda, así por comodidad. Y son 13 de color rojo. Trece de color rojo y 2 de color plomo. 1, 2. Jalamos acá. Igual. 13 de rojo, 2 plomos.
y así hasta terminar la vuelta. Y 13, 2 y 13. Entonces la hilera 3, 4 y 5 se tejen igual. Yo ya la tejí y así es como se está viendo. ¿Ven? Los piecitos y acá empieza el cuerpo. Bien, ahora continuamos con la hilera 6, en donde empezamos con 2 de color en color base. 1, 2 color base. 4 en color rojo. 1, 2, 3, 4 y ahora cambiamos al color blanco. Ya empezamos con la barba del lindo Santa Claus. Traigo el color blanco y contamos 5 de color blanco. 1, 2, 3, 4, 5 y el color rojo. Voy a traer acá los dos colores. Color rojo es 3 en color rojo. 1, 4 diré. 2, 3, 4 y volvemos a repetir 2 plomo, 4 rojo, 5 blanco, 4 y así hasta llegar aquí. Nos vemos en la hilera 7. Hilera 7, 2 plomos, 1, 2 y vemos 3 rojos, 1, 2, 3 y ahora 7 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 rojos. 1, 2, 3 y volvemos a repetir. Así se está viendo hasta el momento y ahora nos toca la hilera 8, donde empezamos con el color plomo, 2 de color plomo. Aquí estiro un poquito, recuerden, y tejemos. 1, 2. Ahora regresamos con estos colores, que sería 1 en color rojo, allí, y 11 en color blanco. Uno de color rojo y se vuelve a repetir, ven, igual. Siempre empezamos las hileras con estos 2 en color plomo. Ahí sí repitan y nos vemos en la hilera 9. Hilera 9, voy a cortar el color rojo que por el momento no lo vamos a usar y continuamos aquí. 2 de color plomo, 1. De esta forma, ahora estamos en la hilera 9, van a tejerla 9, 10 y 11 igual, ¿ya? 2 de color plomo y 13 de color blanco. Así lo estamos viendo hasta ahora y continúen repitiendo y nos vemos en la hilera 12. Recuerden, hilera 9, 10, 11 se repite igual y nos vemos en la hilera 12.
Ya tejí la hilera 9, 10 y 11. Ya podemos notar mucho mejor cómo está. Estamos casi a la mitad de este lindo Santa Claus. Recuerden que entre Santa y Santa hay una separación de 2 puntos en color plomo o color gris. Bien, ahora continuamos con la hilera 12. En la hilera 12 vemos que son 3 en color plomo, así que aquí jala un poquito y tejemos los 3. 1, 2 y 3. Ahora 4 en color blanco. 1, 2, 3, 4 y vemos que entra un nuevo color. Este color es lo que tengo en casa, que es el mismo grosor también que estas lanas, que es un color melón. Es lo más parecido que he podido encontrar al color de la nariz del Santa. Y comenzamos aquí con 3 de este color. Aquí igual. 1, 2, 3. Ahora nos toca el color blanco. Nuevamente 4. Voy a soltar ahí así. Luego les muestro ese dedal que es para separar las lanas. Tengo que buscarlo para mostrárselos, pero ahora les muestro. 2, 3, 4. ¿Ven? Allí ya estamos. Y volvemos a repetir. En esta parte ya tocaría 4 en total. 1 para terminar en color plomo, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá. 1. Y luego se vuelve a repetir. Entonces serían en total 4, ¿verdad? Bien, ustedes terminen esta hilera 12 y nos vemos en la hilera 13. Qué emoción cómo se está viendo. Y ahora continuamos con la hilera 13, donde empezamos con 3 del color plomo o el color base. Habíamos terminado aquí en 1, 2, 3, ahí están, 3 en color. Y vemos ahora que hay uno en color rojo. Volvemos otra vez con el rojo. Creo que estas van a ser las hileras donde estaremos con 4 colores, pero igual no importa. Aquí uno en color rojo. 2 en color blanco. ¿Dónde está el blanco? Fíjense la parte de atrás. Por eso con paciencia y con cuidado, ¿sí? No ajustar tampoco mucho. Y acá 2. 1, 2. Este de acá, como es un punto, obviamente todavía está así medio suelto, pero ya en las siguientes hileras va tomando ya, vamos a ir ajustando un poquito, ¿sí? Ahí. Bien, 2, nos toca 5 del color nariz, le vamos a decir color nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Nos toca el color blanco, que serían 2 de color blanco. A ver, acá está. 1, 2. Un rojo. ¿Dónde está el rojo? Acá está. Un rojo. Y termino con uno de color plomo. ¿Dónde está? Acá está. Así que estiramos acá porque el plomo está más acá. Y tejo 1. Y de ahí volvemos a repetir desde la hilera 1 con 3 plomo, 1 rojo, 2 blancos, 5 nariz, 2 blanco, 1 rojo, 1 plomo. Y así hasta terminar. Y nos veríamos en la hilera 14. Hilera 14, 2 de color plomo, 2 de color rojo. Uno de color blanco,
y 5 otra vez del color nariz. Uno de color blanco, 3 de color rojo. Uno, 2, 3. Y se vuelve a repetir, ¿ven? Desde los 3 en color plomo. Ahora para esta hilera el color blanco ya hemos terminado por el momento, lo cual cortamos ya una lana menos, ya empezamos a disminuir un poquito la cantidad de lana, ¿sí? A ver, ahora nos toca la hilera 15 donde continuamos con el color plomo, el color base. Empezamos con 3 color plomo, 1, 2, 3, 4 de color rojo, acá están, 4 de color rojo, 1, 2, 3, 4 y 3 de color nariz, acá, 1, 2, 3, 5 de color rojo, 1, 2, 3, 4, 5 y se vuelve a repetir desde la hilera 1. Hilera 16 ya podemos cortar el color nariz o el color melón, ¿verdad? Ya lo retiramos y ahora continuamos solo con 2 colores. Ya estamos un poquito ya más fácil. Creo que hemos pasado una de las partes más incómodas o fastidiosas donde teníamos que ver bien las lanas. ¿Ven? Qué lindo. Ya terminamos ahora con el gorrito del Santa. Hilera 16 empezamos con 4 puntos en color base. Estiro aquí así un poco y 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora con el color rojo, 11 en color rojo. 11 y se vuelve a repetir 4 plomos, 11 rojos, 4 plomos, 11 rojos. Así estamos viendo y ahora la hilera 17 y 18 se repite igual. Voy a tejer 5 hileras en color base. 1, 2, 3, 4, 5 hileras allí y 9 de color rojo. 8, 9 y terminamos con uno de color plomo y se vuelve a repetir. ¿Ven? Entonces repitan la hilera 17 y 18 igual. Bien, ya nos queda poco para que terminemos. Nos toca la hilera 19 y la 20 lo vamos a tejer de la misma forma. ¿Qué serán? Estos 6 primeros en color plomo, luego 6 rojos y terminamos aquí con 3 plomos. Luego se vuelve a repetir que entre Santa y Santa va a haber 9 plomos, ¿sí? Esto repite en 19 y 20. La hilera 21 y 22 será 7 de color plomo, 4 de color rojo y terminan con 4 de color plomo.
Cuando lleguen allí a repetir estas 4 hileras, nos vemos y continuamos con los patrones. ¿Por qué les estoy dictando esta parte? Porque ya vieron que es simplemente continuar tejiendo viendo los patrones. Igual ustedes guíense hasta la hilera 22 de los patrones. Ya tejí la hilera 19, 20, 21 y 22. Ahora la hilera 23, 24 y 25, que son las 3 últimas ya, se van a repetir como 8 de color plomo o gris, 2 rojos, que serán estos del centro, y el resto es todo plomo, 5 plomos, y se vuelve a repetir todo, ¿sí? Lo voy a hacer hasta ahí y nos vemos ya para hacer el pompón del gorro de Santa. Bien, ya terminé de tejer esas 3 hileras y ahora empezaremos con el punto popcorn. Aquí hice uno para hacer la prueba a ver si quedaba bien. Vamos a tejer en plomo hasta llegar a los 2 colores rojos. Amarré o coloqué el color blanco y ahora sí, para el punto popcorn podemos hacerlo a 2 agujas o hacerlo a crochet. En lo personal a mí me gusta hacerlo con crochet, siento que queda mucho mejor. En el primer punto rojo lo tejo con el color blanco, así, ¿ven? Y este punto blanco ahora será con el crochet, allí, y tejemos 3 cadenas. 1, voy a pasar esto para atrás para que ustedes vean bien y no estorbe. 2, 3, 4 cadenas, ¿sí? Vamos a hacer sobre este mismo punto rojo, vamos a hacer 4 varetas para que sean 5 en total. Pero ya no voy a coger de aquí porque vamos a estirar el punto, sino desde aquí abajo para que no estiremos tanto el punto. 1, para los que no saben a crochet y quieren aprender, es una lazada, introducimos sobre el punto, jalamos y estos 2 puntos que se han hecho, otra vez pasamos sobre ellos. Ven ahí, 3, lazada, introduzco y así, hay 4, 1 más. Ahí están, 5 puntos, pasamos y aseguramos y lo coloco en la aguja, así. Acá tenemos el otro popcorn y ahora con el color base, en este caso el color plomo, tejemos todo. 1, 2, así, ¿ven? Y queda el punto popcorn. Vamos a tejer una vez más, voy a llegar hasta la parte roja. Ahora con el color blanco, allí está. Y otra vez hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 4 varetas, pero aquí un punto más abajo, aquí. 1, 2, 3 y la cuarta vareta, ahí estamos, hay 5 puntos, pasamos a través de los 5 y aseguramos y lo coloco en la aguja. Y ahora solo lo tejo con el color predominante, ¿no? Todo nuevamente hasta llegar al color rojo. Y el punto popcorn va quedando así, de esta forma.
Van a continuar tejiendo y luego que terminen el punto popcorn ya tejerían todo en color plomo. Más o menos van a tejer unos 10 centímetros y allí nos veríamos para continuar con el gorro. Aquí podemos ver todo lo que he tejido, que son 9 centímetros en total. Si es para niños un poquito más grande, pueden tejer 1 o 2 centímetros más o menos dependiendo de la talla que estén buscando. Lo siguiente es, voy a dejar un largo suficiente para poder cerrar la parte de aquí arriba. Más o menos el triple o el doble nomás. Y con ayuda de una aguja punta roma o aguja para lana, simplemente voy a pasar todos los puntos, ¿sí? De esta forma, fíjense. Uno por uno, con cuidado, que pasemos por todos, así. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Uno por todos los puntos, con mucho cuidado y asegurándonos que pasemos por todos. Así, ¿ven? Aseguro, ven, ya pasé toditito los puntos y se ve de esta forma. Simplemente voy a jalar. Jalen por favor con mucho cuidado, porque ya me ha sucedido a mí que al jalar con mucha fuerza he roto esta hebra. ¿Ven? Así con cuidado para cerrar todos los puntos, ¿sí? Así. Una vez que he cerrado, no importa si no cierra por completo, ¿sí? Porque va a ir el pompón. Como son 105 puntos, va a ser difícil de cerrar por completo, ¿ven? Pero lo más que se puede, y como les digo, jalen con cuidado. Y eso les digo porque ya a mí antes se me ha roto en otro gorro. Y lo que vamos a hacer es, una vez que ya lo tenemos, lo más asegurado es volver a pasar por los mismos puntos. Sé que no vamos a agarrar todos los puntos, pero más o menos vamos ahí una, 2 vueltas o 3 vueltas más, como ustedes se sientan seguras. ¿Ven? Acá traten de pasar por los puntos o por esa misma parte para asegurar. Y vamos jalando. He pasado 2 vueltas más, he ido jalando y poquito a poco se ha ido cerrando y queda aquí muy pequeño. Ahora voy a pasar hacia el lado de atrás y acá también les voy a mostrar cómo queda toda esta parte de atrás del gorro. Ven, todos los cruces que se han hecho están acá. Como es un gorro para niño, lo que les recomiendo es con una tira de tela, o le tejen una tira aquí y luego lo cosen. Yo recomiendo un pedazo de tela, así todo alrededor, para evitar que los niños esto lo jalen, se atore. Inclusive para un adulto mismo, cuando es para un suéter, les recomiendo en caso de suéter también colocar aquí una tela o algo para evitar que estas hebras se jalen y esto también, ¿no?, quede ya dentro de la tela. Eso sería una de las opciones. ¿Ven? Así se ve por atrás. Y ahora aquí simplemente aseguramos, doble vuelta, así, y escondo la
cortamos. Luego he hecho un pompón. El pompón lo hacen como ustedes deseen y del tamaño que deseen. Este de aquí yo les he mostrado un tutorial muy sencillo que se hace con los dedos y que lo dejaré aquí abajo en caja de descripciones o aquí arriba para que puedan ver un pompón muy sencillo. Bien, este de acá lo vamos a colocar por esta parte y con ayuda del crochet introducimos por el centro del gorro. Cuando hacen un pompón siempre traten de dejar un poco esto largo para que sea más fácil pasar. ¿Ven? Lo pasamos por acá atrás, así bien pegadito allí. Y lo anudamos. Con la ayuda del crochet jalamos allí, así. Y aseguramos allí. Bien, esto de acá se esconde y lo anudamos. Y así queda de bonito el pompón colocado. ¿Ven? Ahora, para terminar, ¿recuerdan esta parte que dejamos abierto para poder tejer con agujas circulares para que sea más cómodo? Simplemente es cerrar y con la pequeña hebra que quedó acá a la hora que hemos montado los puntos vamos a coser. Pero lo voy a coser por el lado de atrás para que la venita quede en este lado, por adelante. ¿Por qué por adelante? Porque a la hora que doblemos, este va a ser el delantero. Entonces, así lo doblamos y cosemos allí. De un lado a otro, como normalmente unimos cosiendo nuestras prendas. Y aquí el último punto, ven, alcanzó. Simplemente paso por atrás, aquí, y aseguro, ¿sí? Aquí, y esto ya lo escondemos. Escondemos. Cortamos y ya estaría listo. Ven, la costura queda por este lado de atrás y por adelante. Ven, esta parte tratemos que sea la parte de atrás del gorro. Fíjense qué bonito, qué lindo ha quedado así el gorrito. Y espero que te haya gustado este lindo gorro de Santa Claus tejido a 2 agujas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye. Merry Christmas.